llegar a predicar la palabra que alguien más pensó o lo que Dios depositó en el corazón de esa persona. Y nosotros tenemos que tratar de trabajar con el Señor para que Él nos revele cuál es la palabra que Él tiene para este tiempo, para la casa, para la iglesia. Por eso yo siempre le digo a usted, cuando usted venga a la iglesia, usted prepárese con expectativa. Usted prepárese con expectativa. Miren, yo sé que ustedes ya no, pero los que estaban en el mundo y compraban la lotería. Compraban la lotería con expectativa. Es absurdo que usted compre un billete de lotería sin expectativa. Y usted está mirando el número todo el tiempo. ¿Qué número salió? ¿Qué número salió? El 28, el 28, tengo el 28, tengo el 28, el 15, tengo el 15, viejo, la ganamos, la ganamos. Y ya el hombre renuncia a su trabajo y los otros 3 números no salen y quedan desocupados los 3. Porque por la expectativa a veces uno hace locuras y a veces hemos perdido la expectativa por las cosas de Dios. Dios hoy día tiene una palabra para nosotros y estoy convencido que si tú abres tu corazón, lo cual yo creo que el Espíritu Santo lo ha hecho desde antes que comenzáramos el servicio, vamos a poder crecer y llegar a un nuevo nivel de la iglesia. La iglesia suele pasar por diferentes procesos y a veces las personas no lo sabemos entender. A veces nosotros llegamos a la iglesia y quisiéramos que en la iglesia ya estuviera todo resuelto. A veces llegamos a la iglesia y quisiéramos que en la iglesia estuviera todo pagado. Por eso es que hay muchas personas que abandonan el lugar donde Dios los pone y salen corriendo a esas megas iglesias americanas, aunque no entienden un pepino. Nosotros tenemos personas que han salido de esta iglesia y se han metido en iglesias americanas simplemente porque no tienen nada que hacer y nada que pagar. Y prefieren escuchar un mensaje traducido, un mensaje en Spanglish y tratar de hacerse que Dios les está hablando en inglés, cuando verdaderamente se salieron del lugar donde Dios los puso con una sola razón, la única razón de no sentirse que tienen responsabilidad con nada. ¿Usted se imagina de que un hombre formara una familia sin querer responsabilidad? Mira, mi amor, vamos a formar esta familia, pero los hijos los vas a criar tú, los vas a cuidar tú, el que va a proveer para la casa eres tú, yo solamente voy a ser tu marido cuando tengamos algún evento especial. No funciona así. Entonces llega un momento donde la iglesia empieza a pasar por una transición de crecimiento y la gente tiene que crecer, porque si la gente no crece y no cambia su mentalidad, va a ocasionar un problema dentro de la iglesia llamado estancamiento. Lo mismo, el estancamiento espiritual también se utiliza mucho en el área financiera. Una persona que ha sido seteada en su mente de que tiene que ganar 10, tiene que ahorrar 1 en el chanchito y no lo puede tocar, y que con los otros 9 tiene que pagar la renta, la luz, el otro, que acá, que allá. Es una persona que no tiene para irse de vacaciones, es una persona que nunca se puede hacer un regalo, es una persona que nunca puede llevar a su esposa a un restaurante, es una persona que nunca puede, siempre anda buscando el chiquillaje. Anda buscando que le corten el pelo en la casa, la suegra, anda buscando, ¿me entendés? Siempre el chiquillaje. Comamos la sobra, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué ir al cine si tenemos el Netflix? Siempre estamos chiquillando. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en un proceso donde tú entiendas de que para que tú muevas la montaña de la vida en la cual hay un sistema activo, vivo, con energía, tú tienes que gastar. Si tú no gastas, no vas a ganar. Y si tú no ganas y si tú no gastas, no tienes ningún enfoque en qué trabajar. No tienes nadie por quien pelear. No tienes nadie por quien luchar. Y te vuelves un estancamiento donde nada crece. Y llega un momento que tú te topas con personas que ganan un montón de dinero y son pobres. Por ahí supo decir alguien de que hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hoy quiero traerte una palabra que espero que la recibas en tu corazón. ¿Cuánto la van a recibir? Gloria a Dios por los 7 que, mírame, necesito 5 más porque el Señor comenzó con 12. ¿Cuántos la van a recibir? Gloria a Dios por esos 12. Vamos para allá. Libro de Ezequiel, capítulo 47. El título de la prédica de hoy se llama Lo que Dios anhela de mí. Este varón tiene una visitación de parte de Dios, tiene una visión, y en esta visión él arranca diciendo así en el versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente.
y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Al sur de dónde? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿De qué lado salía el agua? Alguien diga, lo de Dios siempre sale del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, lo que es equivalente a 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Alguien diga los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Alguien diga las rodillas. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Alguien diga los lomos. Y luego midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Presta atención lo que pasa acá. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles y uno y otro al lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué versión es esta, hija de la Biblia? Reina Valera. Ok. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos, presta atención, sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán solamente para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Cierra tus ojos un segundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú has enviado hoy. Señor, que esta palabra, Señor, traiga un rema, Señor, depositado en cada espíritu de esta mañana. Señor, que esta palabra haga todo lo que tenga que hacer, Señor, por lo cual ella está siendo enviada. Y sabemos que tu palabra jamás regresará a ti vacía. En el nombre de Jesús, ¿alguien dice amén? Amén y amén. El profeta Ezequiel tiene una visión, y él está entrando en un proceso de transformación como profeta. Él fue escogido y él era un sacerdote. Y en medio de un problema que está surgiendo en su región, él es nada más y nada menos que deportado. Y en medio de la deportación hacia Babilonia, cuando él es deportado a Babilonia, parecería que al ser deportado todo se acababa. Parecía que cuando él es deportado todo se había quemado. Parecía que cuando era deportado todo se había muerto. Y es cuando él es deportado de la región donde él se sentía cómodo, que él es llevado de pastor a profeta. ¿Alguien diga de pastor a profeta? Así que a veces nosotros tenemos que entender de que cuando Dios te mueve de un lugar a otro es porque Él tiene un llamado mayor para tu vida, no para que tú te quedes quieto. A veces hay personas que dicen, no, me echaron de ese trabajo, ya no pienso trabajar. No funciona así. Me echaron de ese trabajo y les voy a demostrar que se equivocaron. Yo recuerdo que cuando llegamos con la pastora de Nueva York, mi primer trabajo aquí en Sarasota fue el Kentucky Fried Chicken en la Bee Ridge. Y llegué allá, no hablaba inglés, y fui, apliqué, y el hombre que era el manager era un hombre grandote, más grande que yo, era exjugador de fútbol americano.
Y el hombre me trataba demasiado mal, nada más que yo no entendía lo que él me decía. Entonces verdaderamente la ofensa no era tan grande porque yo no entendía lo que me decía. Pero yo me daba cuenta que él hablaba mal de mí. Entonces, ¿qué pasa? Había un muchacho chiquitito que él me venía y me decía: tienes que aprender inglés, si no te van a comer las orejas. Tienes que aprender inglés, si no te van a comer las orejas. Están hablando de ti todo el día. Tú tienes que aprender inglés para defenderte. Yo le decía: es que yo no sé inglés. Y él me dijo: cómprate un diccionario que se llama Larousse. Vale $1. Así que fui a un Dollar Tree, me compré un Larousse y empecé a tomar todos los días. Me anotaba. Y sabes, yo anotaba en un papelito cucharón, cuchillo, espumadera, canasto. Y el manager pasaba y me agarraba el papel y me lo tiraba a la basura. Y yo decía: wow, qué lucha. Hermanos, un día entré en un walk-in cooler, una de esas refrigeradoras donde tienen el pollo frisado, y me dio un ataque de constipación en el estómago por falta de tomar agua. Y cuando me tienen la cápsula de frío, me caí al piso. Y este hombre grandote me agarró del pie, me sacó. Y recuerdo que él dijo algo que no se me olvidó nunca más. Es más, cuando él lo dijo yo no sabía lo que significaba. Después me enteré. Él me sacó afuera, al lado del drive-thru. La gente pasaba en el drive-thru y yo estaba tirado en el piso. Él dijo: if you're gonna die, die outside. Si te vas a morir, morite afuera. Entonces me sacó y me dejó afuera como una bolsa de papa. Y yo me fui para el hospital. Y cuando salí del hospital, yo agarré y me puse a buscar lo que yo había escuchado en el diccionario. You die. Hijo, me dijo que me iba a morir. Die outside, afuera. Ajá. Así que agarré un papelito y escribí: you are a loser. Sí, busqué la palabra perdedor. Fracasado. Yo me voy. Búscate otro. Y el que se va a morir acá rodeado de plumas y de pollo sos vos. Y le escribí en el papel y fui y renuncié. 6 meses después, llevé a 3 empleados míos a comer al Kentucky Fried Chicken. Así. Los muchachos, siéntense ahí que ahora yo pido. Hey Jeff. Y él me miró. Me dice: ¿te conozco? No. Le dije: soy Angel, el que se iba a morir afuera. Le digo, 4 originales, 4 crispy, necesito puré de papa, necesito biscuits. Yo me sabía el menú si yo lo cocinaba. Y rapidito que nos tenemos que ir. Cuando alguien te echa de un trabajo, no es para que tú te quedes estancado y te mueras. Es para que tú salgas a crecer y que cuando tú vuelvas a pasar por ese lugar se arrepientan de haberte echado y que digan: oh, perdí uno de los mejores cristianos que había venido a Sarasota. Me perdí la peor mujer, me perdí el peor hombre, el que iba a cambiar esta empresa, lo dejé ir. Pero ¿por qué fui tan ciego? Me equivoqué. Ahí es donde te agarran y te dicen: ¿cuánto me costaría tenerte de vuelta en la empresa? Y tú haces así. No estoy en venta, chiquitico. ¿Estamos acá o no? Entonces este hombre es deportado a Babilonia y es llevado de un proceso de ser un sacerdote del pueblo, pasado a ser un profeta. Y este profeta empieza a tener encuentros y visitaciones de parte de Dios. Este profeta Ezequiel es el mismo, escúcheme, es el mismo que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: dile al pueblo, dile al pueblo de Jerusalén que los voy a quemar, porque son una vid que producen fruto solamente para ellos. Y como no producen fruto para mí, los voy a quemar. ¿Qué te parece esa profecía? ¿Cuánto les gusta? ¿A cuánto le gusta que Dios mande un profeta a la casa y que diga: por tanto tú ganas dinero y el único que se enriquece eres tú, te voy a quemar la familia completa? Gloria a Dios por esa palabra. A nadie le gusta. Sin embargo, este hombre fue el mismo que tuvo la visión del valle de los huesos secos. Y él iba caminando y dice que vio el valle de los huesos secos y le dijo Dios: ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y él le dijo: Señor, yo no sé. Él no sabía. Él estaba entrando en un trance donde él decía: pero si yo fui llamado a ser sacerdote, a predicar la palabra, ¿qué es esto ahora que Dios me visita y me pregunta cosas? Le dice: ¿tú qué piensas, hijo de hombre? ¿Estos huesos van a vivir?
estos cristianos cristinos, esta gente que sigue jugando al cristiano, ¿vos crees que van a vivir? Tú sabes. Profetiza sobre ellos. Y él le dice que profetice, háblale a los huesos secos. Así que usted, cuando usted se encuentre con un hermano de la iglesia que anda medio mundanizado, profetice. Diga: Señor, yo declaro sobre la vida de este hermano que vuelve a Cristo, que se vuelve un cristiano verdadero, que crece, que nace, que sus ojos son abiertos. Tú tienes que profetizar. Tú tienes un hijo que está apartado, profetiza sobre tu hijo, ¿o no, suegra? La suegra tenía ese problema. La suegra oraba, clamaba, ayunaba. Se pasó de ayuno, porque ya es apóstol el hijo ahora. Tendría que haberle metido 2 ayunos menos. Le metió poder. ¿Estamos acá o no? Este hombre es un hombre que Dios lo empieza a utilizar, le empieza a hablar. Y se le aparece Dios y le dice: quiero que veas el rollo. Y aparece un rollo lleno de la escritura de Dios. Y le dice: quiero que te comas este rollo. Y él le dice: Señor, literal, quiero que te comas el rollo. Y él agarró el rollo y se lo comió. Y él le dice: Señor, ¿por qué me haces comer el rollo con la escritura? Porque a partir de ahora solamente hablarás mis palabras. Porque maldigo todo profeta que ande hablando cosas que yo no mandé. No. Este hombre era tremendo. Entonces él estaba tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nos enseña la palabra es que Dios lo lleva de sacerdote a profeta. Y siempre, alguien diga siempre. Por más que tú seas sacerdote, por más que tú seas pastor, por más que tú tengas un llamado en la música, por más que tú sirvas en la iglesia, por más que tú tengas un llamado profético, por más que tú tengas un llamado a maestro, ¿estamos acá o no? Por más que tú seas evangelista, Dios siempre va a utilizar un varón para llevarte de vuelta al templo. La profecía, para aquellos que tienen la Reina Valera 1960 regular, dice así en el 47:1: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. ¿Quién lo hizo volver? Significa que Ezequiel en su visión estaba viendo ¿qué cosa? Él en la visión se le aparece un hombre y el hombre le dice: ey, ¿para dónde vas? Oh, es que yo tenía que ir para allá. No, tú no tenías que ir para allá. Pégate la vuelta y vuelve al templo. No hemos terminado contigo. Hay un trabajo en el templo que hacer y te lo tengo que mostrar. Dice: el hombre me hizo volver ¿a dónde? Y mira lo que dice acá. He tomado nota porque lo que el Señor me mostraba me parecía bien interesante. Y cuando llega al templo, el hombre llega al templo y ve que fluía agua por debajo de la puerta. Hoy día, si tú llegas al templo y hay agua saliendo por debajo de la puerta, es que algo se inundó. ¿Cuántos están acá? Les voy a decir algo. El agua, bíblicamente hablando, en el ámbito espiritual, es una representación de lo que produce el Espíritu Santo. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. El agua representa uno de los atributos del Espíritu Santo. El agua tiene la capacidad de limpiarnos. El agua tiene la capacidad de poder cambiarnos. El agua tiene la capacidad de poder refrescarnos. ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá o no? Sin embargo, si el agua es utilizada de la forma equivocada, puede ocasionar daño. Porque tú puedes meterte en el mar a nadar y el mismo agua que te está refrescando te ahoga y te mata. ¿Estamos acá? Tú puedes tomarte un vaso de agua fresca que te refresca, pero si te tomas un vaso de agua hirviendo, te quema todo tu garganta, te quema tu pecho, se te vuelca una olla con agua caliente y te deja quemada toda tu piel. Y es agua. Lo que significa es de que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tratamos al Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que te va a llevar al mayor éxito de tu vida es el mismo que se puede apartar y la catástrofe más grande del planeta te cae sobre tu casa.
El mismo río de agua viva que corre para bendición es el mismo río de agua que se agarró y se llevó el arca de Noé después de que inundó toda la ciudad porque nadie hacía caso. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo utilizamos al Espíritu Santo, de cómo jugamos con Él, de cómo hacemos clichés del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de cómo a veces pensamos que ya lo conocemos, que a veces pensamos que somos así con Él. Tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Va de nuevo, el Espíritu Santo no es algo. Que a veces tú agarras y dices, wow, sentí algo que me dio escalofrío. Ese eres tú. El Espíritu Santo cuando te toca te transforma y te cambia. Es un fuego consumidor. Entra dentro de ti y lo primero que hace es confundirte porque tú dices, yo no sé por qué estoy sintiendo esto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ahora esto que me gustaba ya no me gusta? ¿Por qué ahora esta música que me gustaba ahora me molesta? ¿Por qué ahora esta gente con la que yo quería pasar tanto tiempo ahora ya no puedo estar? Es porque el Espíritu Santo entró, te llenó, te cambió, te renovó. Ya no puedes estar, ya no hay comunión, la luz y la oscuridad no hay comunión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo porque es una persona viviendo dentro de ti. Entonces presta atención. Dice la palabra que cuando este hombre lo lleva a Ezequiel al templo, lo mete por un lado, y acá dice, discúlpeme, dice que lo llevó al templo por el lado sur del altar. Y dice que lo lleva por el lado sur. Cuando tú miras el templo, en la formación que tenía, estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, y estaba el atrio. ¿Estamos acá o no? Cuando tú entrabas al templo, del lado sur estaba el candelabro. Ustedes han pasado por ahí a veces a alguna sinagoga, algún lugar, y hay un candelabro que tiene varias lucecitas así, tiene 7. Ese candelabro representa las 7 iglesias que en el Apocalipsis van a salvar a la gente. El remanente, las 7 iglesias a las cuales se les habla en Apocalipsis. Entonces ese candelabro para este pueblo representaba la luz. Ahora tú y yo que no somos mesiánicos, nuestra luz no es ese candelabro de 7 estrellas. Nuestra luz se encuentra en Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12? Libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez, ¿quién habló? Jesús. ¿Quién habló? Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para el judío la luz es una lámpara de 7 antorchas. Para nosotros los cristianos se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Señor Emmanuel, Dios con nosotros, el que murió, resucitó y va a venir. Esa es nuestra luz. Ezequiel no lo conocía, pero el Espíritu de Dios lo hace entrar en el altar justamente por la parte donde se encuentra, ¿qué cosa? La luz. Entonces, ¿qué pasa? Dice, luego lo hace salir al hombre por la puerta del norte. Lo hace entrar al altar por el sur y lo hace salir por la puerta del norte. Cuando tú miras el templo y tú miras todo lo que estaba hecho por Dios, estaba del lado sur, estaba el candelabro, y del lado norte se encontraba la mesa de los panes de la propiciación. Panes sin levadura. Esos panes los ponían ahí los sacerdotes porque era un recordatorio, era un memorial, un recordatorio de cómo Dios suple. ¿Están acá o no? Entonces ellos, ¿qué hacían? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes que podían entrar al templo, cada 7 días sacaban el pan y ponían un pan nuevo. Sacaban el pan y ponían un pan nuevo. Sacaban el pan y ponían un pan nuevo. Por eso es que de la Biblia dice, no dejes de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque cada fin de semana hay pan nuevo para alimentar al pueblo de Dios. Cada fin de semana hay pan fresco. Cada semana hay pan sin levadura. Entonces en el templo sacaban el pan y lo ponían. Ahora, ¿qué pasa? Para ellos
Ese pan sin levadura era la representación del pan que Dios proveía. ¿Estamos acá o no? Sin embargo, nosotros los cristianos de hoy tenemos en Juan capítulo 6, versículo 35, otra representación de lo que es el pan para nosotros. Dice, Jesús dijo, ¿quién dijo? Wow, de nuevo. Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? Aleluya. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. Para ellos el pan sin levadura representaba un pan sin pecado. Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos el pan verdadero de vida. Yo no sé a quién le he venido a hablar, pero yo te vengo a decir una cosa. La gente allá afuera tiene que ver que tú tienes el pan de vida adentro, sin masa, sin pecado, sin levadura. Entonces, ¿qué pasa? Proféticamente, el Espíritu Santo lo está llevando a Ezequiel y le dice, quiero que entres por donde está la luz, Jesús. Quiero que salgas del templo por donde está el pan, Jesús. Porque todo el centro se llama Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Le agarra y le dice, ven y mira. Entonces, ¿qué hace? Le dice, salte fuera del templo y mira. Y dice que cuando él se sale del templo, él empieza a ver que agua salía del templo. ¿De dónde salía agua? Escucha. Y cuando él sale, él mira y ve, si tú lees tu Biblia, vas a ver que dice que salía un chorro pequeño de agua del templo. Pero el agua, ¿a que no sabes de dónde venía? Del altar. La Biblia dice que el agua fluía del altar y salía por las puertas del templo. Así que si tú tienes por costumbre no venir al servicio, evitando el tiempo de adoración y alabanza, te estás perdiendo cuando Dios está preparando el agua que va a fluir por estas puertas para allá. Porque acá es donde se cocina el agua que sale para vida eterna para allá. Desde acá fluye, desde acá fluye, desde acá fluye. Y tú tienes que estar acá para que eso siga pasando. Entonces viene el profeta y mira y dice, wow, veo agua que sale por la pared. Y dice que cuando él ve que sale el agua, dice que el agua va camino al oriente. Según lo que dice la escritura, la cara del templo estaba mirando hacia el oriente. Y en el oriente, al final, desembocaba en el mar Muerto. Entonces él mira. Y al igual que muchos de nosotros, que a veces vemos que acá en la iglesia pasan cositas chiquititas, hay pequeñas ofrendas, ayudamos a la gente con poquito, somos poquitas personas, somos poquitos evangelizando, somos poquitos en la oración, somos poquitos. El profeta vio que salía poquita agua. Y él dijo, ¿y esto para dónde va? Y el hombre, alguien diga el hombre. El hombre que estaba hablándole a él, sacó una cuerda y midió. Puso la cuerda acá. Tiró la cuerda, 500 metros. Alguien diga 500 metros. Y a los 500 metros le dijo, ven, pasa por acá. Entonces el hombre estaba ahí y él veía de que el agua que salía tan poquitita, ahora donde él llegó, dice que el agua le llegaba a los tobillos. Y él dice, wow, acá parecía poquitito, pero acá me llega a los tobillos. Bueno, ahora te voy a comentar lo que significa, lo que representa el agua a los tobillos. El agua a los tobillos tiene que ver con un nivel de espiritualidad del creyente. Tú puedes venir a la iglesia y pensar que lo que pasa ahí es poco. Pero cuando tú vas caminando y el agua te llega a los tobillos, eso representa al nuevo creyente. Eso representa a la persona que acaba de creer en Dios. Eso representa a la persona que acaba de tener el encuentro con la persona de Jesucristo. Eso representa a la persona que todavía vive en el mundo y en el Señor. La persona que todavía escucha música del mundo y viene y adora. La persona que está ni en Chile ni en Argentina, está en el medio. Una persona que tiene el agua en los tobillos es una persona, escuche, ¿voy para allá o no? Es una persona, el tobillo es una parte muy importante del pie. Si usted ve, por ejemplo, en la mayoría de los partidos de fútbol, es muy raro que un jugador de fútbol se le parta el pie, la planta del pie.
Normalmente se le parte el tobillo. El tobillo es la conexión importante entre lo que soporta el cuerpo y el cuerpo. Entonces, una persona que espiritualmente vive con el agua en los tobillos es una persona que todavía depende de la fuerza de sus pies para hacer las cosas. Es una persona que dice, sí, el pastor me dijo que yo tenía que venir a la oración, pero yo tengo que trabajar, porque si no trabajo no pago los biles. Yo sé que el pastor me dijo que tengo que venir los miércoles, pero yo tengo que hacer cosas el miércoles, estoy ocupado. Yo sé que el pastor me dijo que venga temprano el domingo, pero yo todavía estoy parado en mi negocio, en mis planes personales, en mis cosas personales. El agua te ha llegado a los tobillos, donde todavía tenés la visión de lo que está pasando, pero no tenés la revelación de dónde estás. ¿Sigo o no? Escucha esto. ¿Cómo lo digo? Ezequiel fue llevado por el hombre dentro del templo y lo paseó por todos los artefactos que representaban la persona de Cristo Jesús. Escucha. Pero para tomar la medida, lo sacó fuera del templo. Así que tú tienes que entender esto hoy día. Recíbelo de parte de Dios. ¿Cuántos lo van a recibir? Tú tienes que entender que aquí Dios te va a llenar con el agua de su espíritu, pero donde vas a ser medido es allá afuera. Cuando tú salgas de acá para afuera, hay gente esperándote a 500 metros, esperándote a ver qué es lo que vas escuchando en tu auto, cómo te vistes, qué posteas en los internet, qué es lo que estás poniendo, para dónde vas, para qué haces, con quién te juntas, con quién vas. Hay personas que te están midiendo con el único fin de pasar el reporte en lo espiritual para que la gente se dé cuenta cuál es tu nivel de espiritualidad. Acá adentro nadie te puede poner la soga. Allá afuera sí. Entonces el hombre lo saca a él fuera del templo y le dice, fuera del templo empieza la medida. 500 metros, ¿el agua hasta dónde? Hasta los tobillos. Alguien diga, el agua en los tobillos es la profundidad de un cristiano carnal. Es el cristiano que le da escalofrío cuando oran por él. Es el cristiano que cuando ve que alguien llega y está orando en lenguas, dice, eso es para mí, eso es para mí. Y no entiende que nada. Es la persona que cuando hay alguien nuevo enfatiza en ciertas cosas y se vuelve emocional. Porque claro, el agua le ha tocado los tobillos. Y lo único que una experiencia en los tobillos te puede dar es escalofrío. ¿Sigo? Allá afuera vamos a hacerme. Mira el que está al lado y dile, te están midiendo allá afuera. Les voy a dar un ejemplo, porque si no les doy el ejemplo no es prédica para mí. Porque yo sé que ustedes dirán, el pastor viene, predica, suelta esta bomba. Les voy a decir una cosa, esta es una palabra preciosa. Recíbala en su corazón, por favor. Recíbala en su corazón porque yo también acabo de aprender de esta palabra. ¿Cuántos me creen? Les voy a contar. Como ustedes saben, la pastora y yo hemos abierto hace un par de semanas un salón de belleza acá cerquita, los cuales todos están invitados. Si todavía no tienen sus tarjetas con corte de pelos gratis, pasen por la oficina a recogerla. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un trabajo evangelístico ¿cómo se dice? De propaganda también. Yo voy evangelizando y voy dando propaganda. Yo hablo del Señor y cuando me dicen, ¿y cómo te va? Dios ha sido bueno, tan bueno que me ha dado un salón de belleza, mira, plum, y le doy la tarjeta. Yo predico del Señor, invito a la gente a cortarse el pelo. Por lo menos, si no le podemos cambiar la cabeza por dentro, le arreglamos por... ¿Estamos acá? Yo me encargo por dentro, la pastora por fuera. Ella es la estilista. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana, quiero que escuche esto. Présteme atención porque esto es un testimonio cortito, pero para que se dé cuenta de que yo no siempre estoy viendo la paja en el ojo ajeno. Quiero que se dé cuenta que yo he aprendido a ver la viga en el mío. ¿Estamos acá? Es muy fácil ver el problema del otro y que tú no cambies el tuyo. Entonces, uno verdaderamente cambia y madura cuando uno se da cuenta del pedazo de viga que tiene en el ojo de uno. Entonces, como Dios es muy bueno y me mete unos vigazos en la cara poderosos, esta semana voy, entrego una tarjeta a una persona de Home Depot y le digo, mira que acá el corte de pelo en la peluquería. Ay, dice, ¿vos pensás que me pueden arreglar? Le digo, completamente, vaya para allá, va a estar en buenas manos. Y la mujer llegó. Cuando ella llega a la peluquería, se sienta a hablar con mi esposa y le dice ella a mi esposa,
No, que sí, que pin, que pan, que el pelo, que esto, que el otro, que soy de acá, que soy de allá. Entonces mi esposa le dice, sí, porque nosotros somos pastores. Y ella le dice, ¿su esposo es pastor? Sí, qué raro. Nunca me hubiera imaginado. Dice, porque él se vive haciendo chistes con la manager mía. Escuche. Escucha qué lindo el Señor. Reciba, hermano, reciba. Ojalá que la esposa lo esté pellizcando en esta hora en el nombre de Jesús. No, hay algunos hermanos que hacen como el de Matrix. Entonces la hermanita, o prima, porque esa todavía no es hermana, la prima esta viene y le dice a mi esposa, sí, porque me llama la atención porque él como que tiene mucha confianza con la manager. Claro, por supuesto. Esa manager que hoy día es manager, hace 15 años atrás, cuando yo tenía mi empresa en crecimiento, era el agente asignado de Home Depot para mí personal, porque yo gastaba casi $3 millones al año en Home Depot y me asignaron una persona para que me llevara los materiales a mis negocios, a mis casas. Yo tenía 15, 20 casas a la vez y esa mujer cargaba un camión con materiales y me llevaba los materiales a mi casa. Ella era mi empleada, asignada por Home Depot. Entonces establecimos una relación donde ella me llamaba y me decía, Ángel, voy para allá, ¿cuánta pintura? No, es que no lo he medido, tranquilo, yo voy y te mido la casa. Ella era como mi empleada. Luego a los años la ascienden de manager. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego allá, ella a mí no me trata de pastor. Ella me trata de Ángel. Y ella me hace chistes. Entonces yo entro a Home Depot y eso está lleno de gente y yo no me pongo en el plan súper espiritual. O sea, yo no soy Elías que entra el carro de fuego y entro yo después. No soy así. Yo soy yo. ¿Me entiende o no? Es más, usted está acá por como soy yo. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? No, porque si usted no me aguanta, váyase, hermano. Entonces esta hermana me empieza a hacer unos chistes que entonces ella me empieza, cuando me ve me dice, Angel, qué rico perfume, Angel. Entonces yo le digo, sí, me lo regaló mi esposa, ya la voy a eliminar del planeta, esa bendita, estoy orando para que... Y ella me hace chistes, ¿me entendés? Pero la verdad, que a ella no le gustan los hombres. Cuando le dije esto a la pastora se quedó tranquila. La pastora me miró y me dijo, tranquilo, yo ya sabía. Ella sabía, le suspiró. Pero escucha, por encima de que a ella le gusten o no los hombres, escucha, el Espíritu me habló. Y me dijo, yo necesito que el agua que fluya del templo, cuando entre a Home Depot, sea un agua limpia. Y que la persona que entre a Home Depot me represente. Sé que sos vos así, pero específicamente con esta persona necesitas cambiar porque le está dando un mal ejemplo a la que voy a traer a la iglesia. La mujer esta posiblemente nunca pise la iglesia, la que es la manager, pero la que vino a cortarse el pelo posiblemente sí. Y cuando yo escucho que ella no se ha dado cuenta que yo soy pastor, yo me doy cuenta que estoy representando mal al que me salvó. Entonces, antes de ayer fui al Home Depot. Y cuando me hablaron, las miré, saludé, me hice el que iba en el teléfono. Y cuando iba saliendo, la mujer viene y me dice, estuve con su esposa, ¿qué le parece el corte de pelo? Yo la quería estrujar a la chiquitica esa. Yo la quería meter adentro del balde que yo me estaba llevando y hacerla desaparecer como un conejo de mago. Me dice, ¿qué te parece el corte de pelo? ¿Te quedó bien? Wow, te veo apagado. Estoy desinflado. Como dice mi empleado, no estoy al 100. No estoy al 100. Estoy ando con hambre. Estoy cansado. Ok, ¿quién va a pagar? Yo voy a pagar. Gracias. Dios te bendiga. Salí de ahí y dije, a partir de ahora, aunque me tenga que ir a comprar hasta la University, me voy a ir a otro Home Depot. Porque uno necesita aprender a entender
de que hay ciertos niveles donde Dios te quiere usar. Y yo en esta época ya no estoy para andar con el agua en los tobillos. Yo quiero crecer. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos quieren crecer conmigo? ¿Cuántos quieren crecer conmigo? Tenemos que aprender que a veces hacemos cosas que nos deja claro que tenemos el agua en los tobillos. Uy, hoy día, pero veo la gente que hoy día está feliz. No sé si están felices por la palabra o por el testimonio que he dado. Entonces dice que el hombre vuelve a medir 500 metros. Diga 500 metros más. Y dice que el agua le llegaba a las rodillas. Alguien diga las rodillas. La rodilla tiene que ver con un punto estratégico espiritual, porque la rodilla separa al cristiano entre la soberbia y la adoración. Por eso es que usted ve la adoración y la alabanza corriendo y usted ve poca gente o nadie arrodillado. Hay un montón que dice: ay, pastor, este domingo que pasó, yo sentí una presencia tan linda que yo tenía unas ganas de ir para allá, pero yo dije, ¿para qué voy a ir si igualmente puedo estar acá? Tú hubieras arrodillado donde estabas. Si vos entendés que lo que estamos haciendo es para Él, y vos entendés que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a vos no te tiene que incomodar nada. Ahora mismo todos nosotros salimos de acá y nos metemos en la iglesia católica, y en la iglesia católica hay un montón de religiosones arrodillados y se presignan y están para, y vos decís, todos acomodaditos, parecen patitos. Sin embargo, tú vienes acá y hay un espíritu de soberbia, hay un espíritu de ego que no nos deja doblar las rodillas. Por eso es que el segundo nivel es de los tobillos a la rodilla. Porque la rodilla, lo primero que hace la rodilla es doblar el cuerpo completo. Mira, tú puedes doblar los tobillos y el cuerpo no hace nada. Pero cuando tú doblas la rodilla, el cuerpo completo se tiene que postrar. La rodilla está conectada al corazón, a la sujeción, a la sumisión, al amor, al respeto, a la honra, a declarar con tu corazón que estás delante del Rey, que entendiste que el que te compró vale mucho más que el que te da trabajo. Entonces el segundo nivel, ¿dónde es? Entonces dice él, y el hombre volvió a medir 530 metros, y cuando los midió, el agua me daba las rodillas. El Espíritu Santo estaba tratando de convertir la soberbia, el ego del hombre, que a veces no nos deja postrarme. Ahora te voy a decir una cosa, escucha. Habemos un montón de personas que el agua nos ha llegado a la rodilla y nuestro nivel de soberbia ha sido mojado, a tal punto que nuestras rodillas se doblan en privado, pero no en público. Y si tú prestas atención a la palabra, el hombre lo sacó a él fuera del templo. Yo no sé si tú te has topado por ahí, pero a nosotros nos pasó con la pastora una vez que fuimos a comer al restaurante chino. Llegamos al restaurante chino a comer y al lado se estacionó un auto donde venían 4 árabes. Y yo venía con un hambre que me quería comer 3 vacas. Y esos manes se paran, sacaron la manta. ¿Cómo se llama la manta que ellos usan para orar, Karina? ¿No te acordás? Le pregunto a Karina porque su esposo es musulmán. Y sacaron la manta, agarraron el teléfono. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Dónde está la Meca, no? Ellos buscan en la brújula dónde está la Meca. Y cuando encuentran la dirección, ponen el teléfono en el piso y en el medio del parking lot, automáticamente yo me puse a buscar los hermanos de Casa de Oración Sarasota. Digo, ¿dónde están los hermanos? Digo, tiene que haber alguno por ahí que esté: Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Por allá tiene que haber otro que diga: tómame en tus manos. Yo digo, ¿dónde está el grupo de oración? Todos estaban comiendo adentro del chinito. Porque la hora de comer es la hora de comer. Pero esta gente llega a una hora específica y sus rodillas se doblan.
donde quiera que estén, delante del que estén, con quien sea que los esté mirando. Es más, te guste o no te guste, si se te ocurre llegar a comprar en una tienda árabe a la hora de la oración, te cierran en la cara. Les importa 3 pepinos tu negocio. Les importa 3 pepinos el dinero que tú traes. Sin embargo, el cristiano que ha sido comprado con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, deja todo lo de Dios por el dinero. Ellos cierran el negocio y se ponen a orar. Y a esa misma hora, en todo el planeta Tierra, cada musulmán está orando a Alá. Gracias, hija. Primer nivel, el tobillo. Segundo nivel. El tercer nivel, el agua dice que le llegó a los. El nivel del lomo es acá. Tú sabes, a veces entramos en riachuelos y tú vas caminando con el agua acá y la corriente te está pegando, pero escucha, debido a que tú estás parado de pie con la fuerza de tus tobillos y la fuerza de tus rodillas, el agua no te puede llevar. Tobillo, rodilla, tobillo, rodilla. Y entre el tobillo y la rodilla sostienen ¿qué cosa? El cuerpo completo. Entonces yo creo que posiblemente el hombre habrá pensado, en esta parte el agua dándole en los lomos lo va a tumbar. Pero se dio cuenta que el hombre es duro de tumbar. Se dio cuenta que el hombre es duro de dejar las cosas que le gustan. Se dio cuenta que al hombre le cuesta soltar el control. El hombre es el que tiene que contar. El hombre es el que tiene que pagar. El hombre confía en cuánto tiene guardado en la cajita de fuerte. El hombre es el que mira la cuenta de banco y dice, me ha ido bien. Y Dios arriba dice, así te lo quito. Mira, Dios puede hacer así cuando tú te crees que eres mucho y te quita todo lo que tú tienes, o puede hacer así, mira, y quitarte el espíritu que te da la vida. La plata se queda solamente para que los que dejaste atrás se agarren de los pelos para pelearse por 15,000 pesos que te mataste trabajando. ¿Estamos acá? Entonces el agua de los lomos habla de un cristiano que ha tenido un encuentro con Dios, ha sentido la presencia de Dios, ha experimentado a Dios hablándole, ya se dio cuenta que sus propias fuerzas no va a poder sostener todo, aunque todavía no dobla las rodillas en público, ha aprendido a hacer en privado algo que no lo hacía, pero se ha quedado estancado en el toque de la presencia y piensa que eso es todo. La persona que tiene el agua en el lomo es la persona que ya lee la palabra, es la persona que ya cambió la música, ya necesita adoración para ministrar su espíritu, es una persona que carga, es portador del Espíritu Santo, es una persona que evangeliza, es una persona que está preocupado de poder agarrar y ser un buen ejemplo delante de la gente para no echar a perder la imagen de Cristo. Ayer hablábamos con una amiga nuestra de muchos años en la peluquería un ratito, y ella me comentaba de que cuando compró una de sus casas, el que le vendió la casa era un pastor cristiano, cuando ella era católica. Y dice que cuando ella le mostró la foto de su hijo que estaba en el Army, el hombre le vio la estampita del San Lázaro. Yo sé que usted no lo conoce, pero es un señor, un santo. Entonces dice que vio la estampita del San Lázaro y el hombre le dijo, eso que está ahí no está bien. ¿O no? No, eso es idolatría. Usted tiene que venir a mi iglesia, donde se habla verdaderamente la sana doctrina, donde se predica de Cristo resucitado. Eso que está ahí es idolatría, eso es del diablo. Y ella dijo, wow, qué bien.
Dice, pensé en ir a visitar la iglesia del hombre hasta que me di cuenta que me había estafado con la casa que me vendió y que me había vendido una casa toda camuflajeada, toda maquillada, sin electricidad, sin agua, con las paredes podridas. Y me di cuenta que lo que para él parecía un pecado era nada comparado con la basura de vida que él llevaba, porque él era un sepulcro blanqueado, mucho traje, mucha corbata, pero haciendo negocios indebidos. ¿Sigo? Ese puede llegar a ser el cristiano que tiene el agua en los lomos. Habla de Dios, siente de Dios. Escuche, habla de Dios, siente de Dios, pero no hace lo que Dios le manda. Todavía se mantiene firme, no deja que el agua lo mueva. ¿Estamos acá? Entonces viene Dios y le pone el último nivel. Dice que vuelve a medir, y cuando vuelve a medir ya no se podía entrar caminando. Dice que la única forma de atravesar ese río era nadando. Y escucha, una cosa es que tú te pongas a nadar en un agua quieta. Una cosa es que tú te pongas a nadar en un lago. Otra cosa es que tú nades en tu piscina. Otra cosa es que tú nades en un pantano. Pero cuando tú te metes a un río que tiene una corriente, un río que se está moviendo, tú tienes que entender que en el momento en que tú te metes al río, no va a pasar mucho tiempo en que el río tome la decisión de hacia dónde tú vas. ¿Cuántos han escuchado de la gente que muere en el río Bravo? ¿Y por qué? Si seguramente saben nadar. ¿Por qué? Si supuestamente el río es chiquitito. Amados, vos ves el video y el río es chiquitito. Vos decís, pero de acá a acá yo cruzo en 4 brazadas. Y se tira la gente y hacen 1, 2 y el río los lleva y le hace y no los ves nunca más. El río de parte de Dios tiene que ver con algo que fluye del templo, que nace en el altar y que genera una profundidad suficiente de donde el que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús y en lo que Él hizo, se deja llevar por la corriente del Espíritu Santo a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Ya no te paras en la fuerza de tus tobillos, ya no te paras en la fuerza de tu rodilla, ya no trabas el cuerpo para que el agua no te lleve. Cuando el Señor te está llamando y te dice te voy a utilizar, tú no te le paras a hacerle ofensa y decirle a ver si me podés usar, a ver si te atreves a usarme. No. Él está esperando que la iglesia de Cristo en este 2025 ya no esté con el agua en el tobillo, ya no esté con el agua en la rodilla, sino que se sumerja en el Espíritu Santo y en su fuerza para ser llevado a donde Él lo necesita. Alguien va a tener que darle un aplauso al Señor. Me pueden mandar el grupo de alabanza, que no tengo mucho más que decir. Escucha, mírame un segundo. Y dice que cuando él llega al agua, mírame un segundito. Dice que cuando él llega a este agua, que solamente se da cuenta que hay que nadarla, el hombre que estaba con él le dice, ¿ya viste? ¿Te diste cuenta? Míreme, ¿ya te diste cuenta? Le dice, ¿qué, Señor? En donde el agua estaba a los tobillos tuyos, no había nada. Donde el agua te dio a la rodilla, no había nada. Donde el agua te daba a los lomos, no había nada. Pero cuando tú llegaste al río, mira, y dice que cuando él mira, de cada lado del río habían árboles uno al lado del otro. A veces tú te preguntas por qué gente en tu familia no se convierte a Cristo. Tienes que analizar en qué nivel tienes el agua del Espíritu Santo en tu vida. Porque solamente en tu familia se van a ir convirtiendo de plantas secas a árboles que dan fruto las personas que estén pegados a ti cuando tú estés metido en el río del Espíritu Santo. Cuando tú ya no le tengas que hablar lo que dice el pastor, sino que tú le puedas hablar lo que el Espíritu Santo te mostró a ti de esa palabra. Cuando tú seas un testimonio vivo, que cuando tú camines ya no te apoyes en tu propia conciencia, en tu propia fuerza, sino que tú digas, ¿sabes por qué estoy acá? No estoy acá porque quiero, no estoy acá porque me sienta cómodo, no estoy
estoy acá porque me sobra tiempo. Estoy acá porque recibí una palabra, salió del altar, me empujó fuera del templo y me trajo hasta acá para pedirte perdón. Me trajo hasta acá para decirte que te amo. Me trajo acá para decirte que te extraño. Hay un montón de personas que están esperando tu visita y tú le estás haciendo oposición al agua. El Espíritu fluyendo, fluyendo, fluyendo. Yo siempre le digo a la gente de la iglesia, el día que usted se vaya a ir de la iglesia, usted se tiene que asegurar que usted se está yendo porque el Espíritu Santo lo está mandando. No porque a usted se le antojó, no porque usted tiene los tobillos ligeros de moverse. La iglesia tiene que pasar un tiempo de congregación, un tiempo de animación, un tiempo de coinonía, pero la presión tiene que ir subiendo de los tobillos a la rodilla, de la rodilla a los lomos, y tiene que llegar un momento que Dios te pueda usar. Tiene que haber un momento donde Dios te pueda usar. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿como dice quién? Míreme, Jesús no está diciendo el que cree en mí como Él cree que yo soy. La palabra no está diciendo el que crea en mí a su manera, yo lo acepto. No hay tal cosa como a tu manera. Porque si vos querés vivir en Cristo a tu manera, te invito a que hoy día te anotes en el ejército y que tú le digas al sargento del ejército, lo voy a hacer a mi manera, para que tú veas la que te espera. Que vos llegues y le digas, le explico, acá yo no me pienso cortar el pelo, no me pienso sacar la barba, yo voy a venir en sneakers, en pantalón corto y en chancleta, escuchando reggaetón. Y te van a meter, hermano, una zaranana. ¿Estamos acá o no? Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que en Él creyeren. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Mi pregunta es esta. Si acá producimos agua, y el agua empieza a fluir, y el agua empieza a fluir, y el agua empieza a fluir, y tú sentado donde estás empiezas a darte cuenta que el agua te llega a los tobillos, y tú sales de este lugar, tú tienes que entender de que el agua que Dios produjo dentro de este santuario fue con la única intención de que cuando tú salgas de acá seas llevado del nivel de los tobillos al nivel de las rodillas, al nivel de los lomos, hasta que puedas entrar en el movimiento del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el movimiento carismático. Yo conozco un montón de personas que hablan en lengua y fuman todavía. Yo conozco un montón de personas que hablan en lengua y le son infieles a sus esposas. No estoy hablando del Espíritu Santo carismático, te estoy hablando del Espíritu Santo que te transforma. El Espíritu Santo que no te deja apartarte del que te llamó, de la oscuridad a las luces. Mi pregunta es esta, iglesia. Cuando salimos de acá, ¿qué tipo de agua emanamos? Te pregunto, cuando tú sales de acá, ¿llevas agua limpia, potable para darle a alguien o no? ¿Me puedes poner, hija, por favor, el último capítulo de Ezequiel? Quiero que prestes atención en esto y nos vamos a ir. Presta atención. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 47, debe ser versículos 10, 11 y 12, me imagino.
Presta atención lo que pasa. Dame el versículo anterior, hija. Quiero plasmar esto en tu espíritu para que nos lo llevemos. El del 9 en adelante, hija, por favor. Disculpa. Fíjese. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Mírame. Tú tienes que salir de acá cargado del río del Espíritu Santo. Y gente que está muerta en el Espíritu va a cobrar vida. Solo de toparse contigo. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. ¿Y recibirán qué cosa? Y vivirá todo. Alguien diga todo. Todo lo que entrare en este río. Míreme un segundo. Escúcheme. Hay un río precioso del Espíritu Santo en esta mañana acá. Hay una presencia gloriosa, preciosa. Los veo atentos, veo su corazón abierto. Escúcheme, yo veo que usted está receptivo, pero escúcheme. Si nosotros no salimos de acá y llevamos ese agua hacia afuera, los únicos que vamos a salir llenos y mojados vamos a ser nosotros. Acá dice, todo lo que entre en ese río va a vivir. Y mira lo que dice. Debido a que tú eres portador del río, de la presencia de Dios donde tú vas, junto a él estarán los pescadores, y desde Sarasota hasta Miami, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Mírame un segundo. La palabra está diciendo de que el río, cuando tú entras en el río del Espíritu Santo, el río te lleva directamente al mar muerto. Cuando tú entras en la presencia del Espíritu Santo, cuando tú sales de acá y tú te sientas en tu volante del auto, tú te sientas y tú dices, wow, Señor, sumérgeme en tu río, Señor, y muéstrame para dónde ir. Te puedo asegurar que tú vas a terminar en la semana enfrente de alguien que espiritualmente está muerto. Y Dios te va a dar la oportunidad de que tú le compartas del agua que tú has recibido. Y no solamente se va a sanar, sino que va a vivir. Y mira lo que dice. Dice, y junto al río en la ribera. Escucha esto. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán ni quedarán para salinas. Escúcheme. Si usted recibe la palabra de Dios y usted decide quedarse estancado como un pantano, usted simplemente va a ser usado para salitre. Dios te va a usar para que simplemente seas parte de un número dentro de una iglesia. Dios te va a usar para que seas simplemente un número más dentro de una congregación. Dios te va a usar como simplemente un portador de sal, pero no de la presencia de Dios. Sus pantanos y lagunas. ¿Sabe lo que es un pantano? ¿Sabe lo que es un pantano? Un estancamiento de agua que no tiene fluidez. ¿Cuántos están acá? ¿Estamos leyendo o no? Así que dice, los hermanos de la iglesia Casa de Oración que decidan ser pantanos y decidan ser una laguna, no se sanarán y van a quedar para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, van a crecer toda clase de árboles. Mira lo que dice. Van a haber personas que estaban supuestos a estar en el fluir del Espíritu Santo como un río. Y Dios los va a dejar estancados para que ellos puedan ver esto. Mira, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo, alguien diga a su tiempo. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amado, ¿sabes qué, papi? Yo no quiero que mi familia, yo no quiero que mi esposa y mis hijos vivamos en un pantano espiritual donde el único testimonio que yo tenga es de que a todos ustedes les va bien.
que todos ustedes tienen fruto, que todos ustedes tienen hoja para medicina, que a todos ustedes no les falta nada. Yo también quiero tener de eso. Yo también quiero ver a mi familia llena. Yo también quiero ver a mi familia llena de fruto. Yo quiero ver a mis hijos con fruto. Yo quiero ver que mis hijos maduren a su tiempo. Yo quiero ver que mi esposa tenga todo lo necesario y las hojas de medicina las tenga en casa. Yo no quiero tener que ir a buscarle a un hermanito y decirle: hermano, usted puede orar por mí. No. Yo te voy a decir una cosa. La etapa del agua en los tobillos la pasé hace 15 años atrás. La de la rodilla hace 10 años atrás. La del lomo hace 5 años atrás. Hoy día yo vengo en busca del fluir del agua de Dios para que me pueda llevar, para que todo lo que toque mi casa, mi familia, mis hijos, mis hermanos en la iglesia esté lleno de fruto. Y todo el mundo va a tener que ver que casa de adoración no es un lago estancado con aguas putrefactas. Acá hay un río de agua viva, un río del Espíritu Santo. El diablo trabaja a tiempo overtime para que tu vida y la mía sea un pantano putrefacto, para que seas el peor ejemplo, la peor representación de un cristiano. Pero mi rey no duerme, papá. Yo oro para que cada día en este altar haya mayor santidad, mayor entrega, mayor compromiso, para que lo que fluya de acá no te sacuda solamente las emociones. Yo no quiero que tú salgas de acá con agua en los tobillos. Yo no quiero que tú seas un cristiano que sale en rebeldía, que no es capaz de postrarse delante de la presencia de Jehová. Yo quiero que tú te vuelvas sensible a la voz del Espíritu Santo, que cuando Él te está hablando, tú no digas: esa palabra ya no es para mí. Para mí es para ti. Si estás acá es para ti. Amados, de todo lo que tenemos, de todo lo que hemos creado, de todo lo que hemos acumulado, solamente una cosa nos va a quedar: Cristo y una cruz de madera. Los cielos y la tierra va a pasar. Mi pregunta es esta. Acá dice que no va a faltar su fruto y a su tiempo madurará. Mi pregunta para ti es esta: ¿no te ha llegado el tiempo todavía de madurar? ¿No te has dado cuenta que todavía estás haciendo cosas de niño? Ya siendo un hombre adulto, una mujer adulta, ¿no te das cuenta que tenés que cambiar tu madurez espiritual y tenés que profundizar en las aguas de lo que Dios te mandó a hacer?